Bienvenidos en nombre de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Hoy tenemos el placer de recibir a don Rafael Serrano Rubio, que es licenciado en Historia del Arte, que nos va a hablar de los estilos de la jardinería en el Parque del Retiro, sus formas, modos y modas vinculados a los diferentes momentos y épocas de la historia de España. Así que espero que nos guste a todos y es un placer. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la Asociación Amigos del Retiro la deferencia que tuvieron al invitarme para poder dar esta conferencia, y en especial a Javier de la Puente, que a todos nos consta que es un luchador del Retiro, ¿no? Quizá muchos madrileños no son conscientes de la gran potencia cultural que tiene el entorno del Retiro dentro del contexto de Madrid. Un poco, nosotros desde la biblioteca, como bibliotecarios, organizamos cursos y conferencias muchas veces para un poco divulgar y que la gente entienda los jardines de otra manera. Porque quizá es difícil de comprender que un jardín es una imagen ideal del mundo, ¿no? Es una utopía a la que se le ha dado forma. Un jardín es un documento cuyo soporte es la naturaleza, y la información que transmite es la intervención del hombre en la naturaleza. Esa información, aunque nos parezca extraña, se va correspondiendo con los estilos internacionales arquitectónicos y artísticos, ¿no? Y por eso el Retiro, que es una de las joyas de Madrid, es quizá el exponente máximo dentro de la ciudad. Podríamos decir que el Retiro nace en un contexto histórico determinado, ¿no? Aparece en una España en la que, en el reinado del rey Felipe IV e Isabel de Borbón, y aparece en un momento histórico concreto. Es una época de crisis económicas, de muchas penurias económicas, pero nace de esa idea de querer que el propio monarca tenga un espacio donde poder desarrollarse, ¿no? Y poder divertirse. Hay un hecho histórico que marca profundamente la historia del propio rey, de Felipe IV y de Isabel de Borbón. Ese hecho es que Felipe IV, en un matrimonio de Estado, es obligado a casarse a los 10 años con Isabel de Borbón. No consumarán el matrimonio hasta que no tiene ella 14 años, ¿no? En Madrid, la corte estaba situada en el Alcázar, donde está ahora mismo el Palacio Real, ¿no? Era la sede del gobierno y la sede de los concejos. En ese momento, Madrid se convierte en un foco de atracción y se convierte un poco en la ruina el norte de la ambición y la ruina de la esperanza, ¿no? Hay que decir que en ese contexto histórico se producía una serie de juegos cortesanos, como eran en la Plaza Mayor, en los teatros del Príncipe, donde estaban las compañías teatrales, o en el Corpus, también en el Corpus con la Tarasca, o en el Mayo con las mallas, ¿no? Eran entretenimientos que marcaban un poco la idea de esa corte madrileña, ¿no? Que el Retiro va a tener mucha importancia una vez que se construya en esos aspectos cortesanos, ¿no? En 1721 muere Felipe III y se empieza a configurar la casa del rey. Hay un personaje que va a ser el conde duque de Olivares, que desde el primer momento era hijo del embajador de la Santa Sede en España, y posteriormente este embajador fue el rey de Nápoles y de Sicilia, y sobrino de Baltasar Zúñiga, que era consejero de Estado. Ante la formación de la casa del príncipe Felipe IV, el conde duque de Olivares empieza a posicionarse ya dentro de la corte, ¿no? En primer lugar, aparece como gentilhombre del príncipe, luego a la muerte de Felipe III va a tener la grandeza de España, va a ser Sumillers de Cors, que tiene un significado en este cuadro que hace Velázquez, porque esta llave era la llave
que le permitía entrar en los aposentos reales. Entonces, ese documento es muy importante por eso, ¿no? Fue consejero de Estado, etc. En el año, este sería Felipe IV, con los enanos, con la corte, con los protocolos, con los reglamentos, y aparece lo que es realmente un protocolo, casi que era un protocolo borgoñón, donde al rey no se le veía nunca en Madrid, solamente se le veía una vez al año en la ermita de San Blas, que es donde estaba el observatorio astronómico, hacía unos paseos desde el antiguo Alcázar hasta la ermita, ¿no? Aunque el rey tenía distintos sitios reales donde poder ir a divertirse, como son el Palacio del Pardo, el Escorial, Aranjuez o la Casa de Campo, el propio conde de Olivares no quiere, nace el príncipe Baltasar Carlos, el heredero, y no quiere desperdiciar la ocasión de solicitar al rey que cree un nuevo palacio para un poco engrandecer a la corte y que se pudieran celebrar todo tipo de festejos dentro de ese palacio. El rey, el príncipe Baltasar Carlos, tenía que firmar ante la nobleza y la corte. Y esa firma, o esa presentación, se producía en el monasterio de los Jerónimos, que eran los aposentadores reales. Desde ese momento empieza a barajar la idea de crear un nuevo palacio con jardines, un poco en relación con esa escenografía barroca, ¿no? Hasta ese momento, el Paseo del Prado era el límite de la ciudad, y en ese límite era un lugar de esparcimiento de los madrileños. Por eso, el lugar elegido fue el monasterio de los Jerónimos y todos los terrenos que circulaban alrededor del monasterio. El monasterio, poco a poco, se van adquiriendo los terrenos y el monasterio de los Jerónimos, como aposentadores reales, tenían la particularidad de que en la época de los lutos tenían que dar cobijo a los monarcas. Por eso se llamaba el sitio del Buen Retiro, por eso luego se llamó el Jardín del Buen Retiro. Aparece una idea de crear un palacio. Este es el primer plano que hay de Madrid. Es el plano de Marceli. Y nos viene muy bien porque nos sitúa exactamente donde estaba el Alcázar, que es donde está el actual Palacio Real, y donde estaban la iglesia de los Jerónimos. Van adquiriendo terrenos, que la mayoría eran terrenos de mala calidad, había cereales, en fin, no eran los grandes terrenos de explotación, y los terrenos a los nobles que se le compran esos terrenos son al Marqués de Pobar y al Marqués de Tavera. También había algún terreno que era del Duque de Fernando, ¿no? Eran tierras, como dije, de muy mala calidad. Se inicia la obra hacia el año 1629, y abarcaba las 115 hectáreas. Porque se perdieron estas, serían unas 130 hectáreas aproximadamente, ¿no? Abarcaba, este es el terreno en un plano actual, abarcaba la avenida de Menéndez Pelayo, toda la ronda de Atocha, el Paseo del Prado y la calle de Alcalá. Todo eso es lo que abarcaba el jardín de la obra del Buen Retiro. En ese momento se inicia la construcción del palacio y se inicia partiendo de lo que era el núcleo central, que era el monasterio de los Jerónimos. Hay una parte que está designada para el rey, otra para la reina y otra para el príncipe. Se llama a los arquitectos Crescendi y Carbonell. Empiezan a modular el jardín gracias al plano bendito de Teixeira. Tenemos todos estos documentos del año 1656, donde ya está todo el palacio, y se empieza a estructurar el palacio. Como ven, el palacio no guarda ninguna simetría. Si hablamos del Renacimiento, finales del Renacimiento y principios del barroco, de ese primer barroco español, ahí podríamos decir que en el Renacimiento se había implantado la moda de unificar a la hora que se construía tanto el jardín como
la construcción del palacio o la villa, ¿no? Y en ese momento, esto que ya sería un renacimiento tardío, casi un barroco español, pues no tiene ninguna conexión de dibujo en plano, ¿no? Tanto el palacio como los jardines fueron construidos un poco de una forma, como si dijéramos, sin planificar exactamente. Era una sucesión de jardines y una sucesión de palacios. Sin embargo, la arquitectura que hace Crescenzi y luego que la que hace Carbonell es una arquitectura que es igual a la que hacen los austrias, ¿no? Ven los chapiteles, los ladrillos, la tierra, el enfoscado y la estructuración en patios, porque el crecimiento se producirá a través de patios. Uniéndose con los jerónimos, aparecen los distintos patios. Este es el primer patio, que era el patio de oficios. Esto sería la Leonera. Esto es el patio del emperador, la plaza principal y la plaza grande. Es decir, estructuralmente es una construcción que podría haber seguido añadiéndose, ¿no? Siguiendo la misma tipología, porque no hay un plano ni del palacio ni de los jardines. El palacio es cuando ya está hecho, ¿no? Y esta perspectiva del siglo XVII también se ve exactamente igual. Y esto es importante porque aquí estamos viendo cómo era el Paseo del Prado antes de la intervención de Ventura Rodríguez. Vamos a ir viendo cómo esa sucesión de uniformidad no aparece por ninguna parte. Esto sería una supuesta interpretación de cómo eran los interiores del palacio, ¿no? El palacio se acaba, pues, se construyó prontísimo, aproximadamente unos 3-4 años, ¿no? Entonces, evidentemente era un espacio que había que amueblar y se trajeron piezas del Escorial, de Valladolid, de Aranjuez, se compraron también en Nápoles y se encargaron 18 Velázquez y varios elementos para las estatuas, ¿no? Ahí tenemos la tumba de José, la túnica de José, de Rivera, o la estatua del emperador Carlos V que estaba en el jardín del príncipe. De todo ese compendio arquitectónico solo quedan en pie el casón y el salón del trono, ¿no? Sería este y este. La decoración interior era una alegoría de la monarquía católica y aparece el rey y al fondo el príncipe Baltasar Carlos, Felipe IV e Isabel de Borbón. Es decir, una alegoría de todas las monarquías. De toda la monarquía. El casón del Buen Retiro, que era el salón de baile, que estaba pintado en esta bóveda de Lucas Jordan. El teatro es importantísimo dentro del Retiro, porque la única diversión que tenía la corte era la caza y el teatro. Ese teatro estaba justo muy próximo a donde está el casón y los actores, que eran los mismos que trabajaban en los corrales de comedia, y el corral del príncipe, hacían jornadas pantagruélicas. Lo importante de ese teatro, que es una cosa novedosa, es que la parte posterior de la escena se abría y tenía los jardines de decorado. Entonces eso es muy importante porque hay otros jardines italianos y franceses en que el propio jardín se convierte en teatro. Sin embargo, aquí había una idea de unir la arquitectura con el jardín. Estas son las primeras obras que se representaron. Y luego hay que tener en cuenta que en ese momento, porque no hubo grandes jardineros en el Retiro, eran gente eran una mezcla entre tramoyistas y jardineros en la primera época. Porque en el siglo XVII era muy importante la labor de la tramoya, que eran los encargados de coger y ir viendo cómo se iba construyendo el jardín y qué diversiones tenía el jardín. Esto es muy curioso porque dentro de esos teatros es unos bocetos de vestuario para las obras, de carrozas, etc. Esto es de Mario Di Bianco, un telón de fondo también del teatro que se construía en los jardines. La idea de construir un gran jardín a la italiana, que quiere decir que el palacio sea mucho más pequeño que el jardín, surge del propio conde duque. Ya desde hacía varios años había sido asesorado por el duque de Pastrana
para que consiguiera jardineros florentinos. Yo traigo esta diapositiva, que es de la villa del Palacio Pitti, es de un primer renacimiento, para que vean ustedes la diferencia. Aquí ven claramente que, siguiendo la línea de Vitruvio, hay una concepción espacial unitaria. Un eje principal que divide casi el elemento como una simetría axial y que es planificada desde el mismo momento que se construye la arquitectura, el palacio. Es el eje y los distintos ejes secundarios. Todo el espacio se modula a través de la geometrización. Si esto lo comparamos con lo que vamos a ver luego del Retiro, vamos a ver cómo es un palacio que se estructura o que van haciendo sucesivamente con pequeños jardines que se van adosando unos a otros. El duque de Pastrana envía a Madrid a dos jardineros que habían trabajado en el Palacio Pitti en Florencia, que son Cosme Lotti, que era un tramoyista, y Francisco Gandolfi. Estos llegan y empiezan a trabajar, todavía no estaba construido, era 1626, todavía no se estaba pensando en construir el Retiro, pero estos ya empiezan a trabajar en lo que eran las fuentes y todo el eje del Paseo del Prado. Entonces ya empiezan a tener una relación con el conde duque, y el conde duque empieza un poco a madurar esa idea de palacio desde mucho antes. Aquí tenemos los jardines del Palacio Pitti, donde había participado Cosme Lotti y Gandolfi, y vemos cómo la importancia del agua, de los efectos, de cómo todo está estructurado para conseguir casi que sea una fiesta, ¿no? Hacia el año, luego aparecen, después vienen jardineros de Aranjuez, de los Reales Sitios de Aranjuez, que era Juan Rivera, o jardineros flamencos como Juan Barrón, pero en el año 1638, que ya está prácticamente acabado el jardín, aparece un jardinero que se llamaba Benedetto Babastrelli. Benedetto Babastrelli, sabemos por la documentación que hay en el Palacio Real, que llega con 44 cajas de plantas. Dentro de esas plantas, y esto es muy importante, va a predominar la fusión entre lo que es el huerto y la planta decorativa, o la planta ornamental, ¿no? Es decir, coge elementos de huerto, que siempre de frutales, con plantas ornamentales, ¿sí? Empieza, de esas cajas trae laurel de Génova, se utilizan los álamos del Pardo, moreras de Aranjuez, que compagina en el diseño con membrillos, guindas, avellanos y también con los frutales. Esos frutales son los membrillos, las guindas, las manzanas, los avellanos, etc., ¿no? Es decir, hablamos de una fusión de esa mezcla de jardines. Partimos de un ejemplo de jardín, aunque estemos hablando de un primer barroco español, vemos que no hay uniformidad en el criterio, que no es un proyecto que se haga directamente, al mismo tiempo que el palacio, y luego vemos que es una mezcla de jardín y jardines huerto, ¿no? Toda esa fusión de plantas podría quedar resumida en este cuadro de Juan Van Halen, donde se ve claramente cómo era esa fusión también utilizada en los jardines, ¿no? En la mezcla de los jardines. O esta otra, que es de 1625, que esto es un muestrario de plantas, porque ustedes saben que la primera stock option que hubo fue precisamente en Holanda, porque se vendieron más plantas de las que se produjeron. Entonces esto era uno de sus catálogos donde se elegía por catálogo. ¿Por qué? Porque tener un jardín en aquella época era una cosa que se consideraba de buen gusto, ¿no? Se había vendido más de lo que se había producido. Con lo cual marca un poco la idea de esos elementos, ¿no? En estética, la práctica era servir de depósito de agua, porque se hacía por la canalización por el riego a manta, y entonces el agua bajaba por la fuerza de la gravedad. Entonces, tenían esas dos funciones. Y a su vez la ornamental y la de celebración de fiestas, ¿no? Y por otro lado, los formales, que ahora los vamos a ir viendo, y los jardines de las ermitas o el bosque. Traigo esta foto
para que no piensen que en España no hubo renacimiento. Esto fue la casa de campo, el jardín de la casa de campo. Aquí se ve perfectamente que es de Felipe II, del año 1560 y algo. Aquí se ve claramente que hay una influencia italiana. Hay un eje principal y el espacio se va subdividiendo de una forma geométrica. Y este lado era la zona de huertas, que eso formaba parte del jardín, pero estaba perfectamente vallado, uno y otro, porque aquí es donde están las brujas. Por eso sí que en España tuvimos poco renacimiento, pero algo tuvimos. Decíamos esa estructura en jardines de agua, los jardines formales y los jardines, el bosque de la villa. Cerca del palacio estaban, como dijimos antes, las dependencias reales. En esta parte estaba el jardín, aquí está el patio de los Jerónimos, este sería el jardín del príncipe, el jardín de la reina y el jardín del rey a los dos lados del casón. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay un diseño cuatripartito, un diseño geométrico. ¿Por qué? Porque eso se utiliza mucho en jardinería, tanto en el barroco como en el renacimiento. La idea era, las dependencias principales generalmente estaban en el mismo piso. ¿Y qué pasaba? Que cuando había alguna recepción o alguna visita, tú mirabas los jardines, los mirabas desde arriba, con lo cual el planteamiento era como si fuera una alfombra de colores. Porque este primer renacimiento, podemos decir que primer barroco, perdón, podemos decir que en España tiene la mezcla árabe, italiana y flamenca. Es una primera etapa del siglo XVII donde sí que podríamos hablar de un jardín español típico, porque es un jardín que semeja, que incorpora los tres estilos. Los jardines formales son los que estaban en la parte superior, al lado del casón. Vemos que son esquemas cuatripartitos, casi como un claustro, con una fuente central, y ese sería el del rey, este sería el de la reina, que vemos que es exactamente lo mismo, y aquí donde se incorporó la estatua de Felipe IV, que es la estatua que está ahora en la plaza Mayor, en la plaza de Ópera, perdón, que fue con diseño de Velázquez y de Galileo, ¿no? Este sería el jardín de la reina, pero visto se ve prácticamente lo que era hasta el estanque, ¿no? Se fijan así. Hay casi parece un espacio uniforme, pero no lo era, ¿eh? Esta es la estatua de Felipe IV. Y ahora vemos el jardín del príncipe. El jardín del príncipe vuelve a recuperar esos modelos de formalismo italiano y árabe, donde se mezclan lo que habíamos dicho. Árboles ornamentales con árboles frutales. Y que conducía directamente a la geometrización del espacio, ¿no? Este cuadro nos da, que es de la casa de campo, nos hace ver claramente cómo eran esos jardines, casi tallados como alfombras, ¿no? Se veían desde la parte superior. Ese sería un jardín visto desde arriba, ¿no? Vemos la fuente central y los ornamentos. Se vuelven a reutilizar los elementos heráldicos en los diseños de los jardines, que ya se habían utilizado mucho en la época del Renacimiento. Pero aquí claramente se ve que el diseño es cuatripartito, aparece, no cuatripartito, perdón, ortogonal, y aquí si se fijan bien, está viendo que hay limoneros en tiesto, ¿no? ¿Lo ven bien? ¿Por qué están en tiesto? Porque evidentemente en invierno los limoneros no soportan las heladas, con lo cual eran elementos que se trasladaban de un sitio a otro, y además que iban a los viveros de la Casa Real. Vemos como todo ese esquema aparece también acompañado de una arquitectura o de unos elementos arquitectónicos que acompañan al diseño del jardín. Estamos viendo la estatuaria, estamos viendo las celosías. Todos los elementos son casi como el arte mobiliario del jardín, ¿no? Aquí las proporciones son muy malas, se puede ser que es de un pintor de segunda, pero se ve al rey y a la reina paseando por el jardín. Y luego, sobre todo,
la imagen que también se incorpora de Aranjuez, que son las galerías de verdura de Berlín. Bueno, vamos a ir viendo cómo ya vimos diseño de jardines, complementos de los jardines, que son las pérgolas y las celosías, y luego también los túneles de verdura. Esto es importantísimo en el jardín. Si vemos, ahora veremos uno. En el jardín de las 8 calles que había delante del palacio, lo que hacía este tipo de esquema, generalmente había una plaza circular o redonda. Y entonces, como pasaba en el jardín que hizo Jerónimo de Algora en Aranjuez, pasabas de la sombra a la luz. Es muy importante por los juegos de agua, los juegos que se utilizaban, los sonidos en el jardín. Hay que tener presente siempre que funcionan muchos elementos. Un jardín puede ser un jardín de olor, el tacto, el diseño, el volumen de las piezas. Un buen jardinero hace todo eso, compagina todos esos elementos y además lo distribuye con otros elementos secundarios que son los decorativos, ¿no? Como son estas galerías que tú pasabas a oscuras y entonces en el centro había una plaza y llegabas a esa luz. Son cosas muy sutiles, ¿no? Porque si se dan cuenta, por ejemplo en el barroco se utilizaban las capillas Camarini para poner las iglesias y se le ponía a la Virgen un haz de luz aquí y a las 12 de la mañana iba la gente a verla porque le entraba la luz por detrás y le hacía una aureola. Y entonces era eso también. O el transparente de la Catedral de Toledo, que a determinada hora del día parece que Dios está bajando en su juicio final, ¿no? Son elementos que se utilizaban en el arte porque tenían otro tipo de pintura, ¿no? Decíamos de esos jardines geométricos, vamos a pasar ahora a lo que fue el bosque, o el jardín del bosque. Este jardín del bosque, a ver, simétricos, bosque y acuáticos, ¿de acuerdo? A ver si me explico, es la forma que más lineal que lo vamos a ver. Todo ese jardín del bosque estaba plagado de ermitas. Esas ermitas no eran como luego en los jardines paisajistas del siglo XVIII, que eran ermitas para el recreo de los visitantes, ¿no? Como pasa en la Alameda de Osuna, que había un fraile, etc. Aquí eran ermitas en las que se celebraba el culto. El rey y la reina iban al culto. Cuando el conde duque de Olivares empieza la obra, se hace que los empieza a habitar, deja el palacio y para controlar la obra se va a la ermita de la Magdalena, que es la que apareció ahora en los restos en el Paseo de México, ¿no? Y ahí tenía una gran biblioteca, por cierto, que era muy famosa. Aparece todo el jardín rodeado de ermitas y vamos a ver cuántas hay. Esta era la ermita de San Juan, que es la que estaba donde está ahora el ayuntamiento. La ermita de la Magdalena, San Bruno, San Nicolás, San Isidro, la ermita de San Antonio de los portugueses, que la delicadeza que tiene esta ermita es que era navegable el río, esto es Méndez Pelayo, era navegable y llegaba hasta aquí. Esta es Nuestra Señora de Atocha y esta otra es la ermita de San Blas, que es la única vez que el rey salía en un acto público hacia la calle. Incluso comía solo todos los días, etc. Vemos aquí la ermita de San Juan. Si se fijan, todas las ermitas tenían jardines, todas. Una especie de, casi como un elemento claustral. Esa es la ermita de San Juan, esta es la ermita de la Magdalena, que se ve fatal, esa sí sabemos que la construyó un arquitecto que se llamaba Juan de Aguilar. Luego tenemos la ermita de San Jerónimo, que es esta, la que pone ahí 78, luego la ermita de San Bruno, que es esta, que también, si se fija, lo importante no es saberse las 8 ermitas, sino que saber que eran elementos que estaban en el jardín y que cumplían una función religiosa. Siempre fuimos la monarquía católica, ¿no? Esta es la ermita de San Pablo, que desapareció, y esta es muy importante, porque a esta ermita vinieron los arquitectos Colonna y Mitelli de Italia a hacerla, que son los mismos que construyeron el Palacio de Pío V en Italia.
toda esa zona. Y encontré mirando, bueno, este es el techo de la ermita de San Pablo, que está en el Museo de la Ciudad. Según se sube a la sala de arriba, esto da un poco de idea de la profusión que tenían las ermitas y que eran espacios de culto, ¿no? Esta es la ermita de San Antonio, la ermita de Nuestra Señora de Atocha y la ermita de San Blas. Hablábamos de la importancia del agua en Madrid, aunque Javier me va a rendir porque siempre lo digo, que algo tenía que pasar por el Retiro para que tuviéramos esa importancia de agua, y en este plano no se ve, pero todos los viajes de agua árabes bajaban y justo se unían en la Castellana. Pero algún tipo de depósito interior tenía que tener, porque si el Retiro tenía agua durante todo el año, que algún día habrá que hacer alguna excavación, documentos exactos no hay de cómo estaba. Esos jardines de agua, que decíamos que servían para la canalización del agua y el depósito del agua, vemos que son básicamente tres. El estanque grande y el río grande, el río chico, que es la parte superior de ahí, ¿la ven bien esta? Y los distintos estanques que había. Vamos a verlos con detenimiento, porque en ese proyecto, este es el río Chico, que iba, si se fijan, hasta el Paseo del Prado. Este es el estanque grande, con la isla central, que era donde se celebraban las naumáqueas, y las escenografías teatrales, y el río Grande, que llevaba a San Antonio de los Portugueses. Esto lo encontré, que no tiene nada que ver, esto es, según un francés, como era la ermita de San Antonio de los Portugueses, que si la comparamos con esta, que es la de abajo, no tiene nada que ver, porque como muchas veces idealizaban las cosas, pues parece que era eso, ¿no? Y luego, dentro de esos elementos del agua, tenemos el estanque de las Campanillas, que es de lo poco que sigue en pie. Si se fijan delante del parterre, ese estanque es de lo poco que sirve, aunque reformado en el siglo XIX y el XX, es lo único que sirve en pie. Ahí está. La unión del reino animal en los jardines siempre fue, y vegetal siempre fue bastante constante, ¿no? Y esto es una leonera que había en los jardines del Buen Retiro. Esta sería la segunda leonera, la del siglo XIX, pero antes había otra de forma octogonal. Bueno, vemos cómo, ahora cuando analicemos un cuadro del siglo XVII de un jardín, ya sabemos cómo era, ¿no? Eran casi alfombras, que se cambiaba la plantación durante todo el año, con un esquema geométrico, y que todo estaba rodeado de pequeñas galerías de verdor o de elementos frutales y vegetales, ¿no? Esa es otra, de la Casa de Campo, ahora en este caso con la estatua de Felipe III, pero que se repiten continuamente. Este es un cuadro muy importante que nos robó Wellington, porque de lo poco que robó, que le faltó no sé para qué. Este es el príncipe Baltasar Carlos en el Retiro, donde está ahora el Museo del Ejército, en el jardín del... Esto se llama la lección de equitación. Pero esto es muy importante, se fijan en los bastidores que aparecen detrás. Estos son de mimbre, y entonces era para colocar enredaderas y hacer la topiaria directamente, es decir, no tenían evidentemente metal, y con lo que hacían esa decoración neobarroca casi, es con todo era un elemento vegetal, y el bastidor evidentemente protegía todo eso, ¿no? Y aquí está el rey y la reina en el balcón mirando la lección de equitación del príncipe, ¿no? Esta sería un poco la parte, el periodo de Carlos III, de Carlos IV. Fallece Carlos IV y Carlos II prácticamente se dice que no intervino para nada en el Retiro, pero podríamos decir que sí que hace alguna obra de mantenimiento, que eso ya en jardinería es mucho, y en arquitectura. Ahora todos los proyectos, algunos proyectos, tienen un proyecto de mantenimiento. Una cosa se deteriora y hay que saber dónde se produce el deterioro para poder atacarlo, ¿no? Por eso
es importante la intervención de Carlos II, ¿no? Carlos II muere sin descendencia y aparece por designación hereditaria el rey Felipe V. Felipe V llega a Madrid, llega con la duquesa de Ursinos y con su mujer, María Luisa de Saboya, y llegan a Madrid y lo primero que ve es algo que no le gusta. Ve el Alcázar de Madrid, que era la sobriedad absoluta, y ve también el Retiro. No, fue más partidario de vivir en el Retiro que en el antiguo Alcázar de Madrid, ¿no? El rey y María Luisa de Saboya, la duquesa de Ursinos, que era la intrigante entre Luis XIV y el rey, venía de la corte de Versalles, pleno barroco. En el año 1700 llega a España y llega con el concepto del barroco. Ese concepto del barroco fue un arte utilitario casi, ¿no? A la Iglesia le vino muy bien para volver a luchar contra los contrarreformistas a través de la decoración barroca de las iglesias, del oro, etcétera, ¿no? De todos esos elementos. Al rey, a la monarquía le vino muy bien porque lo utilizó también como propaganda, y todos hicieron un poco la visión de ese barroco, que no era otra cosa que el engrandecimiento del estilo del Renacimiento, tanto de elementos arquitectónicos como elementos paisajísticos, ¿no? Aquí estamos viendo un concepto nuevo, una monarquía absoluta que era francesa, la de Luis XIV, el abuelo de Felipe V, y estamos viendo una cosa muy clara: la arquitectura, la plantación y el diseño están ofreciendo una idea clara, la idea del poder. ¿Cómo reflejo el poder? A través de la magnitud, tanto arquitectónica como escultórica. Lenotre fue el jardinero encargado de diseñar los jardines de Versalles y partió de una cosa muy clara. ¿Qué quiere el rey? Que se vea la magnificencia, en primer lugar, en el diseño de los jardines. Empezó a utilizar las líneas rectas hasta el infinito, con lo cual el espacio se prolonga, ¿no? Empezó a manipular la vegetación a través de la topiaria de los árboles. ¿Cómo lo hace? Tallando los árboles de tal manera que el árbol parezca un muro y que se pueda prolongar en el horizonte. Eso es el barroco. Y a su vez decora como complemento con programas arquitectónicos, escultóricos concretos. Por ejemplo, en Versalles, todo el compendio, toda la representación escultórica es la vida del dios Apolo, todos los pasajes del dios Apolo, pero identificando a Apolo con el rey. Y todo esto es muy curioso. Esto me lo enseñó la serie de televisión esa de Monty Down, que hablaba de los jardines de Versalles. Bueno, pues en esa serie que los elementos nuevos, igual que el Renacimiento supuso un paso, la máquina de horadar la tierra, en el barroco supuso un gran avance el grafómetro, que era un aparato muy sencillo que se utilizaba con las líneas rectas para prolongar, eran simplemente unas visuales a través de un hilo, y lo que se hacía era prolongar las visuales que luego iban al plano. Porque un jardinero lo primero que hace a un paisajista es sentarse en el sitio donde va a intervenir y ver cómo, si mi intención es prolongar ese espacio, yo lo que hago es jugar con todos los medios, las plantas, la arquitectura, o sea, lo que es la arquitectura del jardín y todos los elementos que pueda. Si yo quiero, como veremos después, que un jardín que represente intimidad, lo que hago es esconder todas las líneas, ¿no? Decíamos que este aparato del grafómetro fue muy importante para ese concepto del jardín. Felipe V llega a Madrid, ve el Retiro y le encarga al jardinero Robert de Cot, que era un discípulo de Lenotre, le encarga un plano del estado actual del Retiro. Este sería el plano, que está en la biblioteca de París, la Biblioteca Nacional de París. Es un plano muy limpio, pero que nos da idea de cómo es
de cómo eran los jardines, ¿no? En 1700, con lo cual prácticamente se había mantenido lo que era, se perdían un poco las pérgolas y tal, pero lo que es el palacio. ¿Lo ven ahí que está completo el palacio? No hay ningún deterioro. Y la iglesia de los Jerónimos. Bueno, pues este es el plano que hace para del estado actual del jardín. Robert de Cotte diseña un jardín, un palacio típicamente barroco, y envía al jardinero René Carlier, que luego ya se va a quedar en España, participará en la granja, y hacen un diseño que gracias a Dios no se llegó a hacer, porque era un diseño monumental, ¿no? Aquí vemos dónde está el palacio, el Paseo del Prado. Esto sería el nuevo palacio. Aquí el Retiro, un nuevo palacio, un eje principal, todos los parterres en broderie. O sea, partiríamos, aunque quedaba integrado el antiguo Retiro, queda también desvirtuado completamente porque se hubiera comido todo lo que es la calle Velázquez, Serrano, todas estas calles, ¿no? Y este es el proyecto de palacio que no se llegó a construir. De ese palacio solo se construyó el parterre que está delante de la René Carrier. Lo único que hace es el parterre que está delante del casón del Buen Retiro, que lo podemos ver en la actualidad porque está igual. Vemos que es un pequeño parterre con unos bordados de lo que llamaban los franceses de broderie, con unas fuentes centrales, ¿no? Ese es el palacio que está ya en el casón. Esto ya está muy reformado en el siglo XIX y luego también en el siglo XX, pero es para que vean dónde está ubicado, por si no se acordaban, ¿no? El parterre, ese sería el parterre desde arriba, pero el actual, no tiene nada que ver con el antiguo parterre que diseñó Carrier. El otro es el único plano que tenemos. No se llegó a hacer ese palacio, el nuevo palacio, primero por lo que suponía, ¿no? de inversión, y luego porque el rey había descubierto una partida de caza en el palacio de la granja San Ildefonso, y claro, se llevó a René Carlier y a Fernando Buteau a realizar el palacio de la granja, que allí sí que hizo un palacio francés. Si se dan cuenta, todo lo que acabamos de ver de Versalles, aunque muy pequeño, pues es un poco la idea del rey, ¿no? En el año 1734 se incendia el Alcázar de Madrid una noche de Nochebuena y el rey sigue empeñado, no le queda más remedio que trasladarse al Retiro, vive en el Retiro y empieza a iniciar las obras del Palacio, ¿no? Vamos a ir viendo esos reinados, como en el barroco. Este es Luis, el rey, el hijo de Felipe V, Luis I, y luego, y luego tenemos el reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza. El reinado de Fernando VI y Bárbara de Braganza fue un reinado bastante corto. Lo que pasa es que sí fue un momento en el que se desarrollaron mucho las artes, la pintura, la arquitectura, el teatro, y tenemos, aunque no intervienen decisivamente en lo que es la obra del jardín, sí interviene en lo que es el disfrute del jardín, ¿no? Que era tan importante como la obra, ¿no? Tanto en Madrid como en Aranjuez, como el Palacio de Aranjuez. Si se fijan ahora la entrada, hace unos años pusieron la estatua de Fernando VI porque intervino mucho en Aranjuez, ¿no? Esto sería cuando hablamos de escenografía, de disfrute del jardín, esto sería una representación de ópera en los jardines de Aranjuez, según baja la ría, ¿no? Es un cuadro que es de... ¿cómo se llama este hombre? El Castrati, Farinelli, que era el que cantaba, ¿no? Y dentro de ese juego del jardín, esto es muy curioso, porque esto es la ermita de San Pablo.
Aquí ya habían desaparecido todos los dibujos de Colonna y Mitelli, todas las escenografías, pero si se fijan aquí abajo hay como escenas galantes. O sea, no se ve muy bien, si se mira de cerca se ve, ¿no? Pero se ve muy bien, se siguen manteniendo los elementos como las pérgolas, es decir, aunque hubo una intención de que el jardín fuera más barroco, sí que se siguieron manteniendo muchos elementos del Renacimiento, de ese primer Renacimiento. Bueno, estos son, de la época de Fernando VI, dos telones de teatro de Battaglioni. Battaglioni era un escenógrafo, no fue nunca jardinero, pero sí intervino en las obras, en el Teatro del Buen Retiro. Estos son telones de las óperas, hay muchísimos, y esto apareció no hace muchos años en uno de los depósitos de, ¿cómo se llama esto?, de la Real Academia de Bellas Artes. Aparece, ¿no? Podríamos decir que Fernando VI muere también muy joven y le sucede su hermano Carlos III, ¿no? Carlos III nombra un jardinero nuevo que se va a llamar Luis Renard y aparece en Madrid intentando dar una idea ilustrada, porque él venía de Nápoles, de ser rey de Nápoles, dejó allí a su hermano también y pretendía hacer de Madrid la ciudad de las ciencias y de la luz, ¿no? Nunca le gustó el Retiro, y cuando tuvo acabado el Palacio Real, pues se fue directamente al Palacio, a vivir a Palacio, pero sí que consideró que el Retiro podía ser un espacio para que fuera el jardín de la luz, de las ciencias y de las artes. ¿Cómo es un monarca ilustrado? Todos recordamos aquella frase de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y una de las primeras obras que realiza en el Retiro, dentro del Retiro, fue la fábrica de porcelana del Buen Retiro. La fábrica de porcelana, que él ya había creado, la fábrica de Capodimonte, de la que trajo a todos los artesanos, la ubica en la antigua ermita de San Antonio de los Portugueses. ¿Cuál era la función de la fábrica? La función de la fábrica era abastecer a los reales sitios de cerámica y de pasta de porcelana, ¿no? Ahí tenéis en alzado la ermita, cuando era fábrica, y luego una de las obras del Palacio Real de Madrid, donde se ven todas las paredes que van ancladas con porcelana. También era porcelana, todos la conocemos, ¿no?, de figuras y de elementos decorativos. El estudio de las plantas son espacios cuadrados, ortogonales, subdivididos. Esto se mantiene prácticamente igual, si van ahora a verlo, con la colección de distintas plantas. Y crea lo que fue el antiguo gabinete de Historia Natural, que es el actual Museo del Prado. Está estudiando ya la forma de estudiar la naturaleza en jardín. Aparece también obra de Villanueva, y es lo que es el Museo del Prado. Aquí vemos cómo ya es el primer plano que hay, donde están construidas ya casi todas las cosas. San Antonio, vamos, la fábrica de porcelana, el botánico, y aquí es de 1798, y aquí ya aparece también el gabinete de Historia Natural, Tuno y Adán, Apolo, perdón. Esta ilustración es muy curiosa, porque se acuerda dónde estaba hacia 1700 y pico, la fuente de la Alcachofa, la que tenemos ahora en el Retiro, remataba el Paseo del Prado. Y se puede ver claramente dónde estaba situada, por debajo del laboratorio astronómico, ¿no?, en la parte de abajo. Luego ya fue trasladada. Pero en esa idea de los paseos, estos dos documentos son curiosos también porque están en el archivo de Villa y lo sacaron hace mucho, y son las canalizaciones de agua de las fuentes, cómo iban por debajo de las tres fuentes todo el canal del agua. Aquí se ve archivo de Villa y cómo estaba. Es una composición de Ventura Rodríguez, de cómo, claro, evidentemente nosotros vemos lo de fuera, no vemos la infraestructura de la obra, ¿no? Pero es curioso por eso, ¿no? Ahí se ve un poco
la mecánica del jardín, ¿no? Dentro de esos paseos, ahí estaría la Fuente de la Alcachofa, también ajardina una parte de la ciudad. O sea, crea los paseos de las rondas que iban rodeando toda la ciudad hasta el Palacio Central, hasta el Palacio de Oriente, ¿no? Ahora, esto es otra visión desde arriba, se ve el Paseo del Prado arbolado, que era un paseo completamente arbolado, ¿no? Con la llegada del rey Carlos IV, tenemos la desgracia de que no se trae a un jardinero que se llamaba Juan Milla y Santos Santolín, y muy pronto en ese reinado aparece lo que fue a través de un bando, dejó pasar, ya sabemos todos, a los franceses que iban a Portugal y de repente se nos metieron en España, ¿no? Invadieron España. El retiro fue tomado por el general Murat. Consistía en un sitio estratégico, porque es una de las zonas más altas de Madrid, con lo cual le permitía el poder controlar todo lo que venía tanto del Paseo del Prado como de los distintos paseos, ¿no? El general Murat lo que hizo fue crear un fuerte a lo Vauban, o una fortaleza, dentro del espacio donde estaba que era una de las cotas más altas también, la fábrica de porcelana. Rodeó todo esto y era el fortín, hizo un fortín, de tal manera que muchas tanto el palacio como muchos de los elementos del retiro, pues evidentemente se perdieron, ¿no? Cuando llega Fernando VII, le encarga después de cuando ya se van los franceses, ¿no? Llega Fernando VII en 1814 y el rey le encarga al arquitecto Antonio López Aguado que realice un informe de en qué estado está el retiro. En ese informe lo que hace López Aguado es decir que solamente estaban en pie el casón, lo que es el Salón de Reinos y algunos elementos mínimos del jardín. Con lo cual el rey le encarga a Isidro González Velázquez que realice una serie de obras dentro del jardín para que sea una zona de reservados, ¿no? Nombra director de parques, que esto es muy importante, a Bernardino Berogán, que era un jardinero, y se conserva para su uso toda la zona, se reserva para su uso toda la zona del reservado. Isidro González Velázquez presenta, sería esta la zona que se quedó el rey para él, con lo cual esto es lo que se llamaba el reservado. Constantino Bernardino Berogán introduce dentro del jardín nuevas especies como fueron las catalpas, las falsas acacias, los plátanos, las glicinias y todo tipo de frutales. Y diseña un jardín geométrico que en muchos casos se quiso ver que era un jardín paisajista. Pero más que un jardín paisajista, lo que es un jardín pintoresquista. El paisajismo tenía unos elementos muy claros. El jardín paisajista inglés era el reencuentro del hombre con la naturaleza. Con lo cual, el diseño del jardín era un diseño de encuentro, de habitabilidad, donde luego lo veremos cuando veamos los jardines de la Exposición Universal, que eso sí que responde a un estilo naturalista, paisajista. Aquí lo que se hace es crear un espacio geométrico, radial, pero que en los interiores de los parterres sí que aparecen como elementos serpenteantes o curvas, pero no tiene nada que ver con una concepción de un jardín paisajista cuya función era producir la sorpresa, ¿no? Dentro de esos elementos que empieza a crear Isidro González Velázquez son, como ejemplo, la montaña rusa o la montaña de los lagos, perdón. Artificial, ¿no? Sí, la montaña artificial o la montaña de los gatos. La rusa de toda la vida, sí. Sí, sí, de toda la vida. Los gatos, la rusa. Pero si un día van al Capricho, esto sí que es un elemento paisajista. En el lago del Capricho hay también una montaña artificial, y en Aranjuez hay otra. Eso lo traen aquí
la familia de los Bouteloup, que eran unos jardineros franceses que vienen con Felipe V y luego se incorporan al movimiento de paisajista, que trabajan en el Capricho también. Y era muy frecuente que esos jardines tuvieran siempre arquitecturas diseminadas, pero que no producían ese efecto que produce el jardín paisajista. No sé si soy un poco pesado, pero bueno, si ustedes van un día al Capricho, a la Alameda de Osuna, y se sumergen en lo que es el jardín paisajista, la parte superior del jardín, lo que va proporcionando es sorpresa. Tú no te esperas que allí vaya a haber una ermita, una lápida, un elemento de otro tipo, y para eso utilizaba los desniveles del terreno, la plantación, todo jugaba una función que era el efecto sorpresa. Y era el efecto de encontrarse uno a sí mismo también, ¿no? Eran jardines que llevaban a la meditación, sin embargo, no como los barrocos que llaman a la ostentación, ¿no? Aparecen dentro de esos elementos la casa rústica, que también desapareció, o la casa del pescador, o la casa del contrabandista, el embarcadero, que es este, hasta que desapareció. Estaba en el mismo sitio. Estaba en el mismo sitio que donde está ahora el monumento al Alfonso XII. No, el embarcadero estaba aquí. Esto, no sé si lo conocen también, esta es la fuente egipcia. Ven que todos son elementos que sirven para el entretenimiento del rey. Son un reservado para el rey con un diseño de arquitectura reservada. Este es el proyecto donde estamos ahora, de la Casa de Fieras o de la Leonera. Nosotros estamos aquí. No, íbamos a estar aquí, pero no pudimos por dificultades técnicas y estamos aquí. Estamos aquí. Este es el proyecto donde se ve muy bien cuáles eran las salidas de las fieras hacia el jardín y donde todo esto, pues si se fijan, es la trasera, estamos aquí, y es un elemento también arquitectónico, y en la parte de arriba esto lo que tenía eran gabinetes donde el rey recibía, donde el rey Fernando VII recibía. Es decir, todas estas arquitecturas eran para disfrute del rey y de la corte, y a su vez, ahora bueno, después ya fueron para disfrute de los madrileños, ¿no? Esta fue la fuente de la salud, etc., ¿no? Aparecen ese tipo de construcciones que llevaban la casa de fieras, todo eso, para un reservado para el rey, ¿no? Y la otra parte la abrió al público en horarios determinados, ¿no? Llega su hija Isabel II, también la madre Isabel II, la regente María Cristina, intervino también en alguna cosa en el retiro, a través de Narváez. Llega Isabel II y vuelve a encargar otro informe, como su padre, al jardinero Fernando Bouteloup sobre el estado del parque. Y nombra jardinero a otro jardinero que se llamaba Francisco Viet. Hacia el año 1840, en el reinado de la reina Isabel II, existió un jardín típico madrileño que fue el jardín isabelino. Ese jardín isabelino se da en un momento determinado, porque es ya la industrialización, es la época en que los poderes públicos empiezan a querer que los ciudadanos tengan acceso a los jardines, es cuando se ajardinan muchas plazas, etc., porque era la forma de entretenerse los domingos, que era la única época que tenían para pasear, ¿no? Y es muy típico de Madrid. Ese movimiento se llamó en Francia mosaicocultura, porque consistía simplemente en adornos florales, todo flores de colores, ¿no? Claveles, etc. Y apareció Francisco Biel, lo que hace es diseñarlo dentro del jardín, ¿no? Empieza también por el campo grande, es la primera vez que ahí es donde había estado el fortín del estilo isabelino. Son pues los claveles, los olmos, también las coníferas, era el colorido, ¿no? Y sobre todo teníamos la suerte que se habían empezado a plantar especies nuevas, ¿no? El aligustre es un árbol muy típico de esa época, la vid, etc. Jardines que piensan un poco en ese grupo. En este esquema del jardín
isabelino, van a entender claro porque yo les decía que era historicista. Ve, es un espacio geométrico que a su vez la única intención que tiene es la de en los interiores de la cuadrícula es donde aparecen los caminos serpenteantes. Un jardín paisajista es todo un jardín serpenteante y sobre todo que son caminos perfectamente regulados, cosa que nunca pasaría en un jardín paisajista. Mucha gente lo llamó jardín paisajista porque confunde esos elementos arquitectónicos, como la casa del contrabandista y todos esos elementos, que sí podrían haber sido de un jardín paisajista, pero que no lo son jardines pintorescos. Esa es una de las entradas que está en el archivo de Villa del reservado del rey, que también dejaba entrar alguna vez a la gente, ¿no? Con la llegada de Isabel II empieza a tomar color esos jardines y se restaura el parterre del palacio. Este es el parterre del palacio, donde se ve claramente que aparece, vuelven a recuperar la broderie. Esto sería Alfonso XII, la calle Alfonso XII. Y en este dibujo se ve muy claro cuál es esa idea, ¿no? Frente a aquellos jardines que eran casi como alfombras, en este caso la importancia que tiene es el color y la composición vegetal a través de los volúmenes vegetales, ¿no? Ahí nos encontramos ya el Campo Grande, ese es el parterre, como se quedó en época de Isabel II. Se trasladó aquí la estatua de David Cibelarde, que ahora está en 2 de mayo, en la plaza del 2 de mayo, y se ajardinaron muchísimas plazas, ¿no? Se trasladaron las estatuas a la Plaza Mayor, la de Felipe III, y a la calle Ópera, la de Felipe IV. Estaban ahí. Esa estaba en la Casa del Campo y la otra estaba en... Pero casi es como una especie de... Si se fijan aquí, es casi como una integración de paisaje dentro de la arquitectura, ¿no? Esto es la Plaza Mayor. Se pensaba en los espacios, como si dijéramos, irregulares, en especies irregulares, etc., ¿no? Pero la importancia de este jardín isabelino fue el color, porque se intentaba de impactar con el color, ¿no? Se hizo el paseo de las estatuas, se trasladó la estatua de Felipe IV a esta Palacio Real, a la calle Ópera, ¿no? Y se ajardina también el jardín de la Casa de Fides. Es decir, toda esta parte de aquí tiene una transformación de paisajista, ¿no? De geométrica. En el año 1868 se produce la Revolución del 68. Uno de los elementos que llevaron a esta Revolución del 68 fue la enajenación de una parte del patrimonio real, la venta del patrimonio real, que era el Jardín de Buen Retiro, a subasta pública. Con lo cual la reina Isabel II se quedaba con una parte de ese dinero, me parece que era el 70% de la venta del jardín, ¿no? Aprovechando que las arcas de Hacienda estatal estaban en mal estado, pues se vendió todo esto, salió a pública subasta. Es decir, aparece el límite, va a ser la calle Alfonso XII con el Paseo del Prado, para la creación del barrio de los Jerónimos. Entre otras muchas cosas, fue lo que ocasionó la Noche de San Daniel. Este fue el primer 11M que hubo en Madrid, porque los estudiantes de Madrid se sublevaron contra la reina y contra los ministros de la reina, ¿no? En el Congreso, estas son las sesiones del Congreso de los Diputados. A partir de ahí, el jardín, ¿cómo se llama esto? El Buen Retiro, se cede, la República lo cede al Ayuntamiento de Madrid, que se hace cargo de él 3 o 4 años después. Y entonces aparece una nueva idea de parque, como parque público, el parque para acceso a los ciudadanos. Empiezan a aparecer pues, los típicos heladerías, chocolaterías, las barcas, el estanque, en fin, infinidad de elementos que se utilizan para el jardín, ¿no? Por ejemplo, el ayuntamiento saca a subasta bastantes
bastantes elementos del jardín, por ejemplo, convirtiéndolos en esos elementos de hostelería, etc., ¿no? La casa persa va a ser un restaurante, la del contrabandista va a ser un establecimiento higiénico-sanitario, la casa de vacas una chocolatería y la casa de fieras y el estanque grande se van a convertir, el estanque grande ya lo veíamos ahí, se convierte en una zona lúdica de Madrid, y luego la zona del estanque grande y la zona de... ¿qué iba haciendo? Y la casa de fieras en el zoo de Madrid, ¿no? El corto reinado de Amadeo de Saboya también tuvo mucha importancia dentro del Retiro, porque es cuando se crea el paseo de coches. Ese paseo de coches que iba desde donde estaba la antigua Rosaleda hasta la calle Alcalá, se crea en época de Amadeo de Saboya. También ese es el paseo en esa época, con el Pino, Filomeno, y también se coloca el invernadero del Marqués de Salamanca en la parte superior donde ahora está la Rosaleda. Con la llegada de Alfonso XII, con la instauración de la monarquía, España tiene un despliegue industrial enorme en la minería, y en la minería, el cobre, el plomo, el hierro, etc., ¿no? Y vuelve a jardinar lo que es en la zona del Campo Grande, y jardina también, bueno, nombra un jardinero que se llamaba Eugenio Garagarza, y inicia un espacio dentro del Retiro para las exposiciones universales, ¿no? Es en ese momento cuando Eugenio Garagarza, para la Exposición Universal de 1882, diseña un jardín completamente paisajista en la zona donde estaba el Campo Grande. Aquí vemos el paseo de Fernán Núñez, que iba hasta allí, y todo eso en la zona donde estaban los distintos elementos de la exposición universal. Le encarga, en este se ve mucho mejor, un lago, elementos que van en zigzag. Aquí estaba la casa persa, aquí está el palacio de Velázquez, el palacio de Cristal, el pabellón persa. En fin, si se fijan en ese diseño, ven cómo es un diseño completamente que simula la naturaleza. Además es muy fácil, yendo por ahí se mete uno y lo percibe, ¿no? Ese diseño es completamente distinto a lo que es el diseño del parterre, por ejemplo. Aunque en el Retiro tenemos la suerte de que nos encontramos muchos estilos de jardinería, ¿no? Que eso es comparable con Aranjuez, que ya es el sumo del ejemplo de la jardinería española, ¿no? Bueno, para la Exposición Universal de Minería construye Ricardo Velázquez Bosco el Palacio de Velázquez. Se ve que es un estilo neohistoricista, un estilo que era para una exposición universal, con lo cual tiene unos grandes espacios para exponer los elementos que se iban a exponer sobre minería, etc., ¿no? Este es el monumento en el momento de la inauguración, cuando lo hace, sale publicado en la revista Esfera, ¿no? Y aquí se ve muy bien, si se fijan, el modelo que recuperan en esta zona, que es un modelo también como isabelino, ¿no? Se ve bien porque está muy bien matizados los colores, ¿no? La importancia de la luz, de los colores en la jardinería, ¿no? Eugenio Garagarza diseña ese elemento, y dentro, para la Exposición Universal de Filipinas, se hace el Palacio de Cristal, que también es obra de de Ricardo Velázquez Bosco, y todos los azulejos de la parte inferior son de Daniel de Zuloaga, el sobrino del pintor. Esa es la inauguración de la Exposición de Filipinas. Y en este momento vemos que evidentemente
el Retiro había pasado al pueblo de Madrid como parque público, pero ¿qué había pasado? Que estaba abierto. Con lo cual hay que empezar a pensar en los cerramientos. ¿Cómo cierro toda la calle Alfonso XII, que era la antigua calle Granada? Esto se lo encargan a un arquitecto que se llamaba José Urioste y Velada, y empieza a cerrar todo lo que es el Retiro a través de puertas magníficas, ¿no? Esta es la puerta de España, la puerta también como de Felipe IV, que es la puerta fue labrada en época de Carlos II, que es la puerta de Parterre, para que no quedara todo abierto a la calle Alfonso XII, ¿no? Esta es la puerta de la Independencia, que procedía del Casino de la Reina de la calle Embajadores, esta puerta. Con lo cual se instala aquí en el Retiro y es la que vendría, da paso al Paseo de México. Esta es la puerta de Hernani o la puerta de O'Donnell, que esta es una de las últimas que se colocan, porque esta era una puerta que estaba en el palacio del Marqués de Larios, que estaba donde estaba el Corte Inglés de la Castellana. Ahí estaba, y es del año 70 y algo, 60 y algo. En esta época también se empiezan a trasladar fuentes, y aquí vemos la fuente de la Alcachofa, que fue diseñada por Ventura Rodríguez para el remate del Paseo del Prado, se publicó ya. La fuente de los Galápagos, que fue obra de José de Mariátegui, se coloca también como final del eje. Esta fuente fue hecha cuando nació la reina Isabel II. El ángel caído se coloca en el espacio que ocupaba la antigua fábrica de porcelana, es decir, el Retiro va tomando otra idea, ¿no? O la iglesia de San Isidro de Sevilla, que es de Ávila, el santo era San Isidro de Sevilla, y también empiezan a aparecer los monumentos conmemorativos. Es decir, estamos pasando de un jardín privado, de un real sitio, a un espacio, un jardín para los madrileños, con lo que eso conlleva de mantenimiento, de obras nuevas, donde el espacio y el paisaje ya se utiliza con otro fin, con otra finalidad, aunque se van incorporando elementos que eran de la época del rey, ¿no? Después de haber celebrado un concurso, es elegido arquitecto José Grases Riera, que diseña el monumento a Alfonso XII, de la mano del escultor Mariano Ventura. Otras de las cosas dentro de ese parque público que aparecen en el Retiro, en el nuevo Retiro, son, por ejemplo, las bibliotecas circulantes, que todavía nos queda una allí, la que hay ahí. Bueno, esto fue un programa municipal del año 1910 aproximadamente, que había un bibliotecario y se podía sacar los libros. Igual que ahora nosotros estamos aquí, pues antes estaban en las distintas bibliotecas. Y llamaba mucho la atención porque estas bibliotecas eran temáticas. La de Galdós era con bibliografía de Galdós, la de Fieras era con bibliografía de Fieras, y las otras, cada una estaba. La de los hermanos Álvaro Quintero tenía bibliografía de los Álvaro Quintero, etc., ¿no? Aparece también el monumento a Cuba, Martínez Campos, o simplemente los kioscos, etcétera, los kioscos de la música, etcétera, ¿no? Y aparece un jardinero nuevo en el panorama madrileño, que va a ser Cecilio Rodríguez. Cecilio Rodríguez empieza a trabajar en Madrid y sobre todo en Retiro, y además vivía en esa casa que hay ahí. Si ves la casa esa que hay afuera donde están ahora los de parques y jardines, vivía ahí. Cecilio Rodríguez se le encarga en el año 1914 en la construcción de una rosaleda. Es lo primero que hace. Una rosaleda en la parte que antes ocupaba la estufa del Marqués de Salamanca, en el remate del Campo Grande, ¿no? Aquí se ve muy bien también lo del Campo Grande para la exposición universal, ¿no? En esa rosaleda simplemente era una rosaleda para que los madrileños pudieran contemplar las rosas
en la época de los rosales, y además tenían un sentido siempre didáctico. Cada rosa tenía el nombre en latín y en castellano, y cada uno podía ir a visitarla dependiendo, bueno, se podía siempre visitar, dependiendo de la floración, unas eran de una tipología y otras de otra. Estuvo durante mucho tiempo abandonada, pero luego se volvió a recuperar, ¿no? El lugar elegido fue la estufa donde estaba la estufa del Marqués de Salamanca, y aquí Cecilio Rodríguez hace una cosa muy moderna en 1914, que fue utilizar el resto, la cimentación del antiguo invernadero para diseñar toda la rosaleda. Entonces, ese estanque que hay, que parece que no sabemos lo que es, eso es el punto de partida de toda la rosaleda, y ahí crea un estanque que se puede subir, ¿no? Y son los cimientos de la antigua estufa. Como se ve, pasa como en un jardín botánico, las especies se van colocando según la forma y la orientación, etcétera, y según la floración, y sirve pues un jardín didáctico, ¿no? Hacia 1919 el ayuntamiento le encarga a Cecilio Rodríguez que haga el jardín de la Casa de Fieras. El jardín de la Casa de Fieras, que es este que vemos aquí, en esa época estaba de moda el Parque de María Luisa, la inspiración neoárabe en los jardines. ¿Qué hace Cecilio Rodríguez? Pues hace un planteamiento nuevo completamente y diseña un jardín. No se llegó a terminar hasta el año 29 aproximadamente, 29 o 30 aproximadamente, ¿eh? Pero lo que hace es integrar el paisaje, y en este plano que encontré de casualidad vemos cuál era ese diseño original de Cecilio Rodríguez. Aquí estamos en la Casa de Fieras, ahora mismo estamos aquí. Vemos cómo ya aparece este plano. Se empezó a hacer en el año 1927 y se acabó en 1940. No quiere decir que estaba antes hecho el jardín, ¿eh? Estaría como el año 29-30. Aquí vemos igual un eje central que se ve perfectamente, los ejes secundarios y sobre todo la integración de la exposición de las fieras y de los animales en el jardín. Estos animales, nosotros siempre decimos que aquí nos pasan cosas raras como esto de que no encienden los ordenadores ni nada, porque decían que en este edificio sufrían mucho las fieras. Y entonces siempre estamos preparados para todo eso. Le echamos la culpa cada vez que falla. Entonces, este sería el parque zoológico y aparece pues, lo que es una división geométrica del espacio donde todos los elementos, evidentemente son pequeños arbolillos, no hay una plantación de más envergadura porque era siempre, lo importante era la exposición de las fieras, ¿no? Aquí tenemos el jardín que recupera todo lo que fue de estilo neoárabe, todo esto, se puede ver los bancos, y que desapareció. Lo único que queda en pie es si luego salen por aquí, se integró la fachada también, y los alféizares de la ventana también tienen decoraciones de azulejos. Pero todo esto, que debe ser precioso, estaba decorado con azulejos árabes, ¿no? Inspirados en el parque de María Luisa. Ahí estaban las jaulas de las fieras, era el zoológico, ¿no? Hacia el año 1940 aproximadamente, después de la guerra, creemos que es cuando se hace el nuevo jardín de Cecilio Rodríguez. O sea, todo lo que va, lo que se denomina ahora Jardín de Cecilio Rodríguez. Y aquí hace una cosa muy distinta. Estamos en el año 40, después de la guerra, y aquí empieza a diseñar un jardín también geométrico, pero muy a la moda de los años 40, ¿no? Si tienen en la mente la Alameda, si fueron, todo ese jardín que la gente llama francés, que es el jardín que lleva a Palacio, todo ese jardín es un jardín típico de los años 30, que era otra vez una recuperación de un jardín neofrancés, ¿no? Geométrico. Aquí hace lo mismo, un eje principal, porque evidentemente la simetría da mucho juego a la hora del diseño del jardín. Cuando hay que pensar en las circulaciones, hay que pensar en la geometría, que es lo más sencillo para un jardín público. Aquí vemos como diseña un eje central
con los 4 estanques laterales, luego las pérgolas en semicírculo que dan acceso a ambas calles, y aquí a Menéndez Pidal y aquí al paseo de coches, y cómo tiene una importancia la concepción del agua, ¿no? Todo esto fue modificado por el arquitecto, el paisajista Herrero Palacios, porque ahora este jardín se llama de Herrero Palacios, pero Herrero Palacios era jardinero municipal y hizo muchísimos jardines en Madrid, incluyendo el jardín de Sabatín, hizo mucha obra en el jardín de Sabatín, ¿no? Este es el jardín de Cecilio Rodríguez, donde tiene esa importancia la simetría, ¿no? Esto es la plaza de mármol, que también la tenemos aquí, que es otra de las intervenciones de Herrero Palacios en el jardín. La puerta de Hernani, en el siglo XIX, en el siglo XX, a principios del siglo XX, el jardín se utiliza ya como un exponente de personalidades públicas, y es cuando aparece toda la estatuaria, pues de Juan Ramón Jiménez, de Campoamor, de Galdós, etc., ¿no? Y un poco, a tratarse de un jardín donde el paso del tiempo es un poco una premisa, el paso del tiempo y el trasiego que tiene, porque ahora mismo, un día de semana, tiene 130.000 personas que entran en el retiro, y un fin de semana 190.000. O sea, es un cúmulo importante de gente, ¿no? Decíamos que el jardín no solamente tiene ese concepto de evolución de Madrid y de la ciudad de Madrid, sino que a día de hoy también se sigue utilizando para rendir homenaje a determinados hechos que acaecen en la ciudad, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos el Bosque de los Ausentes, que fue diseñado a partir del 11M y que vuelve a utilizar otra vez la simbología. Los árboles son el olivo, el símbolo de la paz, y el ciprés, el símbolo de la inmortalidad, ¿no? Es un poco una montaña que refleja eso. Y ya para terminar, porque es un poco esa evolución del jardín, hay muchísimos escritores que nos hablan del retiro. Emilia Pardo Bazán tiene un cuento este año que celebramos que se llama El árbol rosa, que se desarrolla en el retiro. Y hay muchos escritores porque muchas veces el retiro se convierte en refugio de la gente que quiere un poco expansionarse, ¿no? Si estás trabajando todo el día es un poco un respiro, ¿no? Y a mí me gustaría terminar la conferencia con Pío Baroja y la novela que tiene Noches de Retiro. Dice siempre: los jardines del Buen Retiro eran un sitio estratégico e importante para la burguesía de Madrid de hace 30 años. En aquellos jardines se podían pasar las noches de verano de una manera agradable. Era un lugar relativamente céntrico, contiguo a la Plaza de Cibeles. Había en él un teatro grande, árboles, boscajes para parejas misteriosas, un café y música. Era un lugar relativamente céntrico y contiguo a la Plaza de Cibeles. La gente se divertía, probablemente como hace 500 años, y como se divertirá con seguridad dentro de otros 500. Pues muchas gracias.